Hola, bienvenidos a este video tutorial de los componentes del proyecto de investigación. Vamos a hablar sobre cómo armar el proyecto de investigación, o sea, cómo condensar en una propuesta todo el proceso que hemos llevado a cabo durante esta unidad. Bueno, para empezar hay que tener claro dos cuestiones. La primera es que el proceso de escritura y de investigación van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cierto que primero vamos a investigar y luego vamos a escribir. Va de la mano, es un proceso que va casi al mismo tiempo. Tampoco es cierto que lo que ya escribimos ya no lo vamos a volver a escribir. A medida que va avanzando la investigación, va avanzando nuestro pensamiento, se van modificando nuestras ideas y por lo tanto lo que una vez escribimos puede que cambie. Es muy probable que cambie y también es deseable que cambie. Bueno, otra cuestión a tener clara es que los datos empíricos, o sea, los datos que vemos de la realidad, que sabemos que existe porque los percibimos, y la teoría van de la mano. Entonces, dato de la realidad y teoría van de la mano, no están separadas. El desafío es unir este dato empírico, este dato de la realidad, con el dato de la teoría, compararlos, ver si ha cambiado algo, si siguen las cosas igual. Ese es el desafío. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a trabajar así? Pues para identificar y formar la coherencia y también la significatividad de la información, algo que haga sentido profundo como hallazgo en la realidad. ¿Para qué escribimos ciencia? Ustedes están adentrándose a un proceso de escritura científica. La escritura científica tiene también finalidades. Yo he podido localizar estas tres, por supuesto que debe de haber más. Bueno, se escribe ciencia para explicar realidades empíricas, o sea, entender el mundo en el que estamos, comprenderlo a profundidad, proponer soluciones. También para crear nuevos vocabularios. Hay una antropóloga, Rosana Guber, que menciona que una de las finalidades de la etnografía, del método etnográfico, pues es la de ampliar el discurso humano. Yo lo puedo vincular con esta cuestión de creación de nuevos vocabularios. Si ampliamos el discurso humano, entendemos mejor la realidad empírica en la que nos desenvolvemos. También nos sirve, y también escribimos ciencia, para hacer preguntas novedosas que nos hablen de los problemas contemporáneos en los que estamos viviendo. Nos sirve para pensar en nuevos problemas. Ojo, no para crearlos desde nuestra propia imaginación, sino para aprenderlos, agarrarlos de la realidad empírica que se presenta frente a nuestros ojos. Muy bien. Estamos hablando de un proceso creativo, un proceso de creación. Hemos hablado también de ir más allá de lo pensado. ¿A qué me refiero con esto? En este momento en el que van a hacer su propuesta. Pues ir más allá de lo pensado es enfrentarse a la frontera del conocimiento. Es enfrentarse a esa línea donde no hay respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo. Esa es una frontera del conocimiento. Hay que crear, hay que inventar las respuestas a esa pregunta. Claro que la explicación, la creación, el hacer que hablamos anteriormente, se va a lograr con una pregunta de investigación novedosa, que claro que está vinculada con la frontera del conocimiento, o sea, con un problema novedoso de nuestra realidad. La pregunta, como hemos visto a lo largo de esta unidad, es un primer paso para construir el problema de investigación. Pero también hemos visto que no es un paso lineal, sino que se asemeja más a una espiral. Cada vez vamos profundizando y entendiendo más el problema de investigación al que nos estamos enfrentando, el que estamos construyendo, el que estamos dialogando con otros científicos, con otras científicas en el mismo campo de investigación.
Hay muchas bases metodológicas para escribir una propuesta. Estas bases metodológicas las podemos localizar fácilmente en varios manuales de metodología. Lo novedoso no es saber cómo acomodar el proyecto. Eso no es lo novedoso. Lo novedoso, lo interesante, el proceso creativo está en la construcción del fenómeno de investigación. Y esa construcción del fenómeno de investigación incluye la pregunta, incluye el diálogo y la reflexión con otras investigaciones a través del estado del arte o de la revisión de la literatura, como le llamamos en esta unidad. Eso es lo novedoso, lo creativo, lo interesante. Ahora, hay que saber, por supuesto que hay que saber cómo organizar todo eso. Y para saber cómo organizarlo y para saber cómo presentarlo en el formato que requiere una institución y también el formato que sigue la escritura científica, porque como género discursivo, por supuesto que tiene un formato. Entonces, hay que aprender el formato, pero sin perder de vista que el formato no es todo. Lo interesante es el fondo de la propuesta, pero también es importante la forma. ¿Bien? Ahora, hablando de lo más importante, pues recordemos que es muy importante hacer una buena pregunta, identificar un problema en la realidad empírica. También es muy importante saber construir ese problema. Para saber construirlo hay que sustentarlo teóricamente, pensar en cómo investigarlo metodológicamente. Es súper importante dialogar con otros hallazgos del campo científico. Eso lo logramos con la revisión de la literatura. Y explorar los límites creativos. Estamos en la frontera del conocimiento, estamos haciendo algo que todavía no tiene respuesta, que claro que tiene algunas bases, no es de que salga de la nada el problema, pero estamos abonando a una respuesta novedosa, que por supuesto tiene su pasado, porque hay un campo ya de estudio. Hay muchas herramientas para resolver el problema de investigación. El desafío va a ser encontrar la buena pregunta que responda a la realidad empírica contemporánea. Ahí está lo interesante. Y en verdad es muy interesante. Es muy interesante, es uno de los mayores placeres de los seres humanos el poder pensar, el poder reflexionar acerca del mundo en el que vivimos. Así que les deseo mucho ánimo e inspiración en su camino y mucho éxito también en la construcción de su propuesta. Vamos a revisar de forma muy somera el capítulo 1 de la propuesta de investigación. Este archivo lo tienen también en sus recursos del curso y pues lo van a poder revisar a detalle cuando ustedes gusten. Este es el recurso, metodología de la investigación, propuesta entre proyecto y proyecto. Bien, vamos a revisar el capítulo 1. Que se llama la propuesta. ¿Por qué les pedimos una propuesta? Porque estamos en un curso propedéutico en el que el objetivo es que ustedes vayan conformando un problema de investigación y posteriormente se construya como su tesis. Pero eso ya es un camino posterior. Bueno, incluye todos estos apartados y en cada uno de los apartados de forma sencilla, concisa, van a poder darse cuenta de qué se trata. Por ejemplo, aquí explica de qué se trata la propuesta, de cómo se constituye, habla sobre el tema de investigación, cómo se delimita, cuál es el objetivo, cómo construir las reflexiones iniciales, cómo construir a partir de preguntas, cómo delimitar un área problema, cómo se van delimitando los temas generales, los subtemas, los temas específicos. Como pueden darse cuenta, empieza a hablar sobre la formalidad que adquiere una propuesta de proyecto
de investigación. Hay que escribir de esta manera porque es la manera en la que nos comunicamos en las instituciones. Entonces, es necesario saber que así se escribe y que esta es una propuesta formal y que es un primer paso. Bien, podrán ustedes verificar y revisar más a detalle este libro y, por supuesto, que podrán identificar en otros recursos, si ustedes buscan por su cuenta, también otras maneras de elaborar esta clase de informes. Bien, pero yo les pongo este ejemplo porque se me hace muy conciso. En algunas páginas, en poquitas páginas, de forma muy clara, les explica de forma interesante lo que hay que elaborar como propuesta de proyecto. Y bueno, pues esto sería todo en este video de los componentes del proyecto de investigación. Muchísimas gracias por su atención y espero que les sea de mucha utilidad.